Hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy vamos a hacer algo diferente y usted va a decir que se va a dar cuenta porque tiene que ver con Roma, todo lo que está pasando, y al final usted me va a decir, pastor, tenía la razón. Quiero que pase por acá Juan, que venga Julia y Juli. Vamos a hacer en este día algo diferente, algo especial, y quiero que vengan aquí. ¿Cuántos creen en los milagros? ¿Cuántos creen en las sanidades de Dios? ¿Cuántos creen que Dios puede resucitar a una persona? ¿Cuántos creen que Dios ha resucitado personas de esta congregación? Amén. Ellos son un testimonio vivo de lo que ustedes van a poder entender en este día. Entonces nos sentamos aquí Juan y Julia, Julia aquí y Luisita y yo acá, ¿ok? Tengan este micrófono para ustedes dos. ¿Listo? ¿Los conocen? Buenos días. Juan, mi esposa Julia y Juli, nuestra hija. Ok, listo. ¿Me puedes pasar por favor la próxima diapositiva? Listo. Salmos capítulo 66, versículo 3 dice: decía Dios, cuán asombrosas son tus obras. O sea, ¿por qué es importante esto? Porque muchas veces en las iglesias, por los tiempos, por la forma que se manejan las iglesias, es muy difícil testificar, ¿sí? Porque hay gente que testifica y hay veces uno cree los testimonios a uno lo inspiran, pero hay veces hay cosas que tienen que ver con el propósito de lo que Dios está hablando en el tiempo que se tiene que hacer. Y creímos que por la carga que tenían en nuestro corazón, que fue muy acertado, fue la respuesta de Dios, lo que ocurrió en la vida de ellos, y muy acertado para lo que están viviendo las familias y los matrimonios de las iglesias. Entonces dice la Biblia que cuán asombrosas son tus obras. Cuando nosotros testificamos, lo que nosotros hacemos es que le estamos dando la gloria ¿a quién? A Dios, completamente a Dios. Miren esa diapositiva. ¿Quiénes estaban ahí, Juan, en esa diapositiva? Solamente dilo. Mi hija y yo. Julia, Juli y Juan. Sigue adelante, por favor. Ok. Bueno, entonces aquí tenemos esta familia hermosa. Quiero que nos hablen un poco cuánto tiempo llevan de casados. Llevamos 15 años. 15 años de casados. Muy bien. Bueno, nosotros llevamos 15 años viviendo juntos, 13 años de casados, éramos católicos y cuando yo empecé con mi esposo, mi niña tenía 9 añitos, ¿sí? Siempre íbamos a la iglesia católica y empezamos el año pasado a hacer un proceso que fue nuestra hija que nos llevó a la iglesia cristiana. Ok. Juan y Julia llevan 13 años de casados, 15 años juntos, pero Juli no es la hija biológica de Juan, pero realmente es mi hija desde que tiene 9 años. La adopté como hija y pienso que nunca ha habido como que es tu hija, es mi hija, ¿no? Siempre es nuestra hija, siempre ha sido así. Ok. De eso nos habla la palabra, que cuando tú te comprometes con una persona, tú acoges todo lo de esa persona. Y cuando esa persona ha tenido una relación anterior, que vienen hijos, y tú te casas con esa persona, esos hijos entran a ser tus hijos, y así se deben asumir. Queremos rescatar esto, ¿por qué? Porque entre la mayoría de parejas con las cuales hemos tratado, que vienen de familias mixtas, generalmente hay muchos problemas por tus hijos, mis hijos, y no se acogen nunca estos hijos de la otra persona como sus hijos de corazón. Entonces es algo que queremos rescatar de lo que vemos en la familia de ustedes, que es muy importante y es como la palabra dice que debe ser.
Vamos a comenzar con la historia. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Me pasas por favor la próxima diapositiva? Dice la palabra, Amós capítulo 3, versículo 2, dice, no sé si vieron el versículo anterior, colócame la diapositiva anterior donde ellos estaban juntos. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? O sea, ese es el versículo que realmente nosotros siempre declaramos y conocemos. Para compartir o decir algo, para que les funcione bien a alguna pareja, esa pareja tiene que andar ¿qué? Juntos, y no solamente juntos, porque hay mucha gente que duerme en la misma cama juntos, pero no está de acuerdo. Hay gente que vive en su misma casa juntos, pero no está ¿qué? De acuerdo. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Si nosotros vemos el versículo, este es el versículo 3, miremos en el versículo 2, diapositiva que sigue, ¿por qué ocurre lo que ocurre? Dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿A quién Dios le estaba hablando ahí? Le estaba hablando a Israel. Diga conmigo, yo soy el Israel espiritual. Escúchame, Dios tiene algo con nosotros, sus hijos, con nuestras familias, con tu familia, con los que conocemos al Señor Jesús y lo hemos hecho como el Señor de nuestra vida. Pero dice, pero por tanto os corregiré, en otra versión dice, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Cuántos en este lugar tienen maldades en su corazón? Uy, hay unos que son santos, aleluya, gloria a Dios, ¿sí o no? Dice que Dios como un padre bueno, a cada hijo que ama, ¿qué? Lo corrige, y algunas versiones dice lo disciplina. Entonces uno puede decir muchas veces, ¿por qué es que en mi hogar está ocurriendo lo que está ocurriendo? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué si yo soy hijo de Dios no está pasando lo que está pasando? Y resulta que hay una clave, y la clave tiene que ver en andar juntos de acuerdo. Entonces aquí es donde viene el testimonio. Aquí es donde viene lo que ocurrió. Juan, empiézanos a compartir. Quiero que por favor coloques la próxima diapositiva. Bueno, nuestra hija estaba próxima a graduarse de arquitectura y decíamos con mi esposa que ¿qué le damos de regalo? ¿No? En una ocasión tan especial dijimos, no, pues vámonos de viaje, démosle un crucero por Mediterráneo, escogimos uno que salía de Trieste en Italia y llegaba a Río de Janeiro para pasar ahí el 31 de diciembre y eso fue pues una emoción, le dijimos y luego dijimos, no, ¿por qué no llevamos al novio, a David, y nos vamos los cuatro? En ese momento pues todo era lo que uno siente cuando se va a ir de viaje, una emoción, una alegría, empezamos a soñar. Todos los días mirábamos qué íbamos a hacer en cada uno de los puertos y demás. Cuando me escribió un WhatsApp, nuestra hija vivía en Bogotá en ese momento, nosotros somos de Cali, vivimos en Cali, y me dice, papi, me caí, estaba entregando su tesis ese día, me caí en la universidad y tengo un dolor muy fuerte. Y yo, wow. Inmediatamente la llevan a la clínica, empezaron a tomarle radiografías y demás, y era una fisura de rodilla, una fisura del plato tibial. Inmediatamente he trabajado con turismo toda la vida, yo sabía que eso iba a generar pues un traspiés porque estábamos a 10 días del viaje. Empezamos a hablar con médicos, un médico muy amigo de la familia que es traumatólogo, y le conté y pues me dijo, pues grave, pero es un crucero, menos mal, pues no se podrá bajar a los puertos. Siempre pensamos fue en el tema de poder viajar. El propósito de uno como humano siempre es diferente o muchas veces es diferente el propósito que Dios tiene para uno. Y empezamos a ilusionarlos y a ir un poco más allá, a tal punto que todo lo hacíamos porque queríamos que ella fuera y que no se dañara el viaje. Llegó el día del viaje con muletas, no podía sentar el pie, estábamos entre llevar silla de ruedas o no, porque era pues un encarte, todo estaba ya pago y no podíamos cancelar el viaje. Llegamos al primer vuelo a Bogotá, tuvimos que salir en un vuelo lechero, como se le llama, porque había que salir ese día y teníamos que llegar hasta Trieste. Teníamos Cali-Bogotá, Bogotá-Ámsterdam en KLM y Ámsterdam-Roma
había que parar en Roma para tomar el último vuelo a Trieste, que era de donde salía el barco al otro día. Salimos a Bogotá, en el primer vuelo llegamos nos dicen en KLM, ella venía en silla de ruedas, nos dicen debes ir a Sanidad Aeroportuaria del aeropuerto para que autoricen la salida de ella, mirar si está bien. Entonces miren que Dios siempre tiene un propósito y es increíble y uno no se da cuenta. Y uno va, y fuimos allí y me dice la niña, papi, estoy mareada. Y yo, no vas a decir eso, ¿cómo? Uno puede decir que estás mareada porque no nos dejan viajar. Wow. Llegamos a la máquina, le empezaron a tomar los signos vitales y resulta que la máquina, según la persona que la estaba manejando, que estaba dañada. Ay, tan raro. No puede ser tan raro, no está mala. Doctora, no, debe ser que la máquina está mala. Signos vitales, no, está fallando la máquina. Estábamos todos con la visión de que queríamos llegar al viaje y al paseo. Firmaron el documento de salida, nos montamos en el avión. Quiero que pares ahí. Sí. Hasta ahí está claro todo, ¿sí o no? Ella tuvo un accidente, la montaron, Dios dio como unos avisos y en el corazón de Juan estaba en su cabeza crucero, ¿sí o no? Todo el tiempo crucero. O sea, tal cual, porque no sé, terrenalmente no se puede dañar el viaje. Los signos vitales estaban alterados, pero nos pasemos y no vaya a decir que está mal. Ahora, Juli, cuéntanos un poquito tú. Bueno. Listo. Bueno, para contextualizarlos un poco, mi novio pues los papás son pastores, entonces cuando yo me caí, los que estuvieron pendientes fueron mis suegros, ellos siempre han estado muy pendientes, muy lindos, fueron los que llamaron a mis padres como a informarles y todo. Yo llevaba un tiempo como invitando a mis papás a la iglesia, como diciéndoles, no, esto la verdad yo sigo que las personas tienen cambios en su vida, las cosas son positivas, ustedes porque no se animan a ir a la iglesia, y en su corazón como que estaba una pequeña duda. Pues continuó lo del viaje, fuimos, yo pues me fracturé la rodilla, mis suegros fueron los que estuvieron pendientes, fuimos al viaje, la verdad como que yo sí me sentía mareada, muy mareada, y yo les decía, pero ellos estaban toca embarcarnos, o sea, toca el viaje, y ya. Ellos estaban cada uno en lo que ellos pensaban, ¿ok? Y hay algo muy bonito en la historia que Juli fue el instrumento, y por eso está ese versículo que está ahí, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estimo el fruto del buen te sigue adelante el versículo que dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Una niña chiquita, ¿sí o no? Y ella fue el instrumento para que ellos conocieran al Señor Jesús. ¿Cuántos papás aquí han conocido al Señor Jesús por sus hijos? ¿Qué hay? Tres, por sus hijos, tres, qué bendición, ¿sí o no? Por los hijos. Lo regular es que es por los padres y me parece muy inspirador esa parte. Entonces, sigamos adelante, vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Llevamos un año como ¿Me pasas por favor la próxima diapositiva? Llevábamos un año viniendo a la iglesia cristiana, íbamos a Bogotá, algunos de pronto nos veían por acá en Pereira también, y eso fue muy importante para lo que pasó después, porque lo que decías al principio, cuando uno no está preparado y no está en Dios, las tormentas y las cosas malas te derrumban, es increíble. Bueno, ustedes antes de este viaje tuvieron la oportunidad de estar en el encuentro que tuvimos el mes de noviembre. Y tú nos compartías algo importante cuando estaban durante el tiempo de ministración. ¿Algo pasó? Nosotros queremos venirnos a vivir aquí a Pereira y estamos en el proceso, por eso llegamos acá a esta iglesia, a Presencia Viva. Nos ha encantado y hubo un encuentro en noviembre, fue como el 4, comenzando noviembre, donde nos bautizamos, donde ya empezamos, pues
nos gustaba la iglesia y nos gustaba todo, pero no sabíamos el por qué, el significado, el significado de ser cristiano. Ese día, en la imposición del Espíritu Santo, lo único que yo escuché, yo tenía mis ojos cerrados, estábamos orando y alguien se me arrimó y empezó a orar y a reprender el espíritu de la muerte. Y reprendo espíritu de la muerte, y hablaba así. Yo tenía mis dudas porque yo venía a este encuentro más porque estábamos mal como pareja, ¿sí? Entonces yo venía era por otro propósito. Y cuando decía, reprendo espíritu de la muerte, yo le dije a mi esposo cuando íbamos en camino y salimos del encuentro, le dije, amor, ¿a ti qué te hablaron? A mí alguien oró, fue por mí que alguien se va a morir, ¿será que te vas a morir tú o me voy a morir yo? Eso fue lo que yo pensé, nunca me imaginé todo este proceso. Ok, mira lo que dice este versículo. ¿Cuántos tomen esta palabra? Levanten la mano los que están ahí. Ahora dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse por nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Cuántos reciben esta palabra? Esto es una promesa. Y la promesa, aquí hemos enseñado que la promesa es ¿qué? La respuesta. La promesa es la respuesta. Y digamos que Juan y cuando uno ve esta familia lleva un año en el Señor, ellos dos, su hijita lleva un poquito más de tiempo, ¿sí? Pero ellos, si algo admiro yo de ellos es que ellos se han tomado las cosas en serio, incluso han tomado la palabra. Hoy hablaba con Julia y me decía, Dios me habló esto hoy sobre la palabra cuando llega sobre la roca. O sea, están metidos en la palabra y han entendido que la palabra es la respuesta a ello. Y cuando uno pasa por tiempos difíciles, no solamente en el día a día, tú no vas a sostenerte porque te sabes unas canciones y remolineas y danzas. Lo único que te va a sostener a ti es la palabra que tú tienes. Entonces ahí es donde viene la historia, Juan. Vamos a entrar en qué fue lo que ocurrió. Pasa a la próxima diapositiva y sigues hablando, no hay problema. Yo quiero poner en contexto. Después de ese retiro, yo empecé un ayuno y empecé a orar. Y cada vez que abría la Biblia y le pedía a Dios que me hablara, porque tenía mis dudas de separarme en ese momento, me llegaba una palabra, el viaje de Pablo, coincidencialmente. Entonces, el pastor ahora inicialmente explicó y esa palabra me salió a mí por lo menos unas tres veces en ese ayuno. Yo ayuné como 21 días y siempre me salía eso. Entonces, para ahí un momentico. ¿Cuántos días ayunaste? 21 días. ¿Y cuántos años llevan en el Señor? Un año. Un año. Escúchame lo que le estoy diciendo. No se trata de tiempo, sino de intimidad con Dios y de querer hacer las cosas y obediencia con el Señor. Entonces, siempre me salía eso, pero yo no quería decirle ni a mi esposo ni a mi hija porque yo decía, los asusto. Ese viaje tenía mucho miedo. Alguna vez hice un transatlántico y también tenía ese miedo. Yo decía, no, yo no puedo estar asustada por eso. Dios está con nosotros, ¿sí? Pero sí tenía en mi mente que cuando llegara de ese viaje, no le quería dañar el viaje a mi hija, pero sí me quería separar. Eso fue lo que yo pensé en ese momento. Llegamos al avión, al segundo vuelo, el vuelo acá a Ámsterdam, y de un momento a otro ya llevábamos como unas 3 horas de vuelo. Mi esposa me llama asustada, estábamos viendo una película y me dice, mi amor, la niña, yo, ¿qué pasó? No, se blanqueó los ojos, se está muriendo. Y yo, ¿cómo así? ¿No? ¿Qué pasó? Hija, ¿qué pasa? Ella como que llegó, como que reaccionó y quedamos muy preocupados, lógicamente, porque pues imagínense ustedes, un avión, faltaban 7 horas y media, 8 horas para llegar al siguiente aeropuerto. Pero gracias a Dios reaccionó, había un médico en el avión y estaba, digamos, medio estable. La dejamos allá acostadita, yo me paso a otro asiento atrás. ¿Qué pasó? Bueno, antes de eso, Juli, nos vimos una película, era un vuelo de 10 horas, íbamos en la mitad del vuelo. Juli me dice, mami,
no me he tomado las pastas de planificar. Ella no estaba planificando, sino que ella me daba miedo porque tenía novia como novio, desconocía que era Dios, sí, y que era la iglesia cristiana como católica en su momento, digámoslo así. Yo dije, esta niña en Bogotá sin cuidarse, y de mentiras le dije, mami, estas pastas son buenísimas para la piel, ¿sí? Y llevaba un mes ella con ese medicamento, con las pastas de planificar. Entonces ella me dijo, mami, me olvidé de la pasta. Entonces Dios es muy grande. En vez de pasarle la pasta de planificar, le dio una aspirina, ¿sí? Entonces le pasé la aspirina porque yo veo es con gafas ya de cerca, ya pasé los 40, entonces, y no estoy acostumbrada a usar esas pastas, le pasé una aspirineta. Entonces me dijo, mami, esa no es, pero ya se la había tomado. Yo le dije, esa te sirve. Entonces le pasé la pasta de planificar y a los 5 minutos mi hija era rígida, con los ojos blancos, se estaba como convulsionando y empiezo yo a llamarla, hija, ¿qué te pasa, hija? Dijo, mami, déjame dormir. Yo le dije, tú no te estás durmiendo, tú te estás muriendo, algo te pasa. Y entonces ahí fue que llamamos al médico. Esa reacción de ella fue muy rápida y como a la hora me dijo, mami, quiero ir al baño, estoy que me orino. La acompañé, pero como ella estaba fracturada, se fue saltando hacia el baño. Como habíamos quedado las dos allí juntas, yo me fui detrás cuando mi hija empezó a agonizar. Hace un año atrás habíamos visto una persona muriendo y yo era ver a esa persona agonizando. Y vi a mi hija y yo decía, hija, no, hija, no, hija, no te me vas, hija. Y como ella estaba subidita de peso, yo no podía con ella. Quedó los ojos blancos, o sea, era algo inexplicable yo viendo a mi hija agonizar. Cuando volteé a mirar, mi esposo estaba al lado. Entonces me dijo, mi amor, dame permiso, quítate de allí. Y me ayudó a cogerla. Y de ahí fui corriendo a llamar a un médico, a llamar a la azafata. Eso fue en la parte interna del baño, o sea, los pasajeros no sabían en ese momento qué pasaba. Cuando hablábamos al principio que todo tiene un propósito, yo había dejado, toda la vida nos ha gustado mucho el gimnasio, pero había dejado de ir como 3 meses y había empezado nuevamente el gimnasio, porque de otra manera seguramente todo esto que nos pasó, pues normalmente con las fuerzas no hubiese podido. Dios siempre tiene propósitos y siempre todas las cosas de Dios son como en el momento exacto y todo tiene un porqué. Resulta que Perdón, se porque ella desmanejó. estaba demasiado pesada y fuera de eso, una persona desgonzada completamente, ¿cómo la iba a poder sostener? Claro, totalmente desmadejada. Inmediatamente le digo a mi esposa, córrete, ven, porque los baños son muy pequeños. Entro yo, la levanto porque también la rodilla, me preocupaba la rodilla, que donde se hubiese apoyado en la rodilla, pues ahí sí era lo que yo pensaba, no sabía lo que estaba pasando. La levanto, la pongo en el baño y no, totalmente muerta, pues, o sea, nada. Nunca en mi vida había hecho un curso de primeros auxilios, nunca. Pero ahí es donde está el poder de Dios y la magnificencia de Dios. Inmediatamente cerré los ojos y dije, Dios, ayúdame. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Y yo creo que obré de la manera como si hubiese hecho todos los cursos de reavivamiento de personas, ni siquiera sé cómo se llama, porque empecé a darle respiración boca a boca a una tráquea que no entraba aire, no le entraba aire, le hacía duro y no entraba, volví a cerrar los ojos y dije, Dios, por favor. Hasta que de un momento a otro le entré una bocanada de aire y ella como que volvió. Inmediatamente le empecé a echar agua, mi esposa también a echarle agua, a pegarle, mi amor, estás aquí, no te puedes ir, estás aquí. Saturación en 30, sacaron la cosita esa del avión y en 30 nos pasan la pipa de oxígeno pequeñita, la pasaron cerrada, mi esposa se percató, la abrimos y bueno, estaba más asustado el médico. En broma, unos médicos acá en Cali dijeron, no, seguramente era psiquiatra o psicólogo, pero no, estaba más asustado el médico que nosotros. ¿Cuánto falta? Salió el piloto, ¿cuánto falta para llegar? El aeropuerto más cercano está a 4 horas. Imagínense ustedes, uno en un avión a más de 40.000 pies de altura y faltando 4 horas para llegar al próximo aeropuerto. Pero todo tiene un propósito.
Llegamos a ese aeropuerto, que es el aeropuerto de Ámsterdam, que gracias a Dios pasó lo que les voy a contar. Llegamos, sanidad aeroportuaria otra vez, para que le tomaran, nos dijeran qué estaba pasando. Muy mal servicio de salud tiene Ámsterdam, tiene Holanda. Cobran por minuto, te cobran por minuto la consulta, ni siquiera le tomaron signos vitales, sino que nos dijeron, no, está bien, eso fue un ataque de pánico. Fue un ataque de pánico, firmaron otra vez el documento y continúen hacia Roma. Y nosotros, ¿en serio? Bueno, si estás bien, hija, ¿cómo te sientes? No, ya se veía un poco mejor tu semblante, le dimos electrolitos, sueros, compramos ahí en el aeropuerto, tomamos el siguiente vuelo, 2 horas, y éramos así, todo el tiempo. Juli iba hiperventilada, sus pulmoncitos, eso, como que no, yo veía a todo el mundo y yo decía, no, pero la gente no está respirando así, es mi hija. La arteria como si se fuera a explotar, era impresionante. Y todo el momento en esas 2 horas del vuelo era mirándola, hasta que aterrizamos. En Roma, como nosotros teníamos del servicio de la silla de ruedas, recogieron a Juli desde el avión, la llevaron. Nos fuimos a una sala big, a esperar el otro vuelo, porque eran 4 vuelos, y comimos. Yo acosté a Juli, yo la veía muy ojerosa, pensé que estaba deshidratada porque ella estuvo ese mes trasnochando, como era entrega de tesis, era trasnochando, entonces dije, no, puede ser que esté deshidratada, le dimos comida, le hablamos, le contamos lo que nos había pasado en el avión, que en ese momento era algo muy duro, ¿sí? Pero entonces Juli la recostamos, quedó un momentico, fui a conseguir una cobija para cubrirla mientras que pasábamos el tiempo allí. Cuando llegamos me dijo, mami, quiero ir al baño, o sea, las entradas al baño eran duras. Entonces la llevamos en la silla de ruedas y Juli entró al baño. Cuando se fue a cepillar los dientes, me dijo, mami, esto me volvió a dar. Y esto me volvió a dar es que Juli empezó a agonizar, pero era muy fuerte, o sea, era algo que era inexplicable, yo no podía con ella. Y Juan, y yo empecé, amor, Juan, no, porque él se quedó afuera porque el baño era muy estrecho. No me escuchaba, me tocó dejarla en el piso y salir corriendo a llamar a mi esposo. Otra vez, a reanimarla, pero esta vez nada. Échele agua, golpéela, pégale en la carita, mi amor, no te vas, el aire que no entraba, Dios, por favor. Y sentía que Dios esta vez no me quería escuchar y yo decía, Dios, por favor, no te la puedes llevar, es una niña, conoce su corazón. Y empiezo a hablar con él y otra vez, hasta que otra vez entró aire, revivió y ya dijimos, no, ya no más viaje, ya el viaje totalmente, ya vimos que el tema era muy grave. Inmediatamente llamamos al médico, llegaron a los 3 minutos y empiezan a pensar ellos también que era algo muy sencillo. Dijo, no, eso fue un ataque de pánico. Julia, en Italia no hablan ni español ni inglés, no, los italianos en Roma casi no hablan inglés, entonces era muy complejo el podernos comunicar. Julia empieza a quitarle toda la ropa, y yo, mi amor, la estás desnudando, y me decía, pero es que se está ahogando. Ella trataba como de quitarse todo, decía, no quiero vivir, me estoy ahogando. Llegaron los paramédicos y nada, o sea, fue algo. Ellos pensaban que ella era ataque de pánico y no le paraban como, o sea, la estaban regañando. Cuando Juli ya cayó ahí y ellos ya se asustaron y empezaron a reanimarla, y corrieron, la subieron a la camilla y ya Juli no respondía a la reanimación. Entonces salimos corriendo con maletas, con los tenis, con la ropa, con las muletas, con la ropa de ella por todo el aeropuerto como locos. Y yo, hija, no te vas, hija, llámela a Juan. Nosotros, amor. Como la sujetaron, del afán la sujetaron mal, la niña cayó como un costal de la camilla y cayó muerta. Mi hija estaba muerta. Para ahí. ¿Estabas? ¿Qué viste? Bueno, yo las primeras 2 veces que me reanimaron, como que no sentía mucho, porque sentía era como un sueño intenso. Ya como la tercera vez que fue en el baño del aeropuerto de Roma,
yo empecé a ver mi vida en fotos y empecé a escuchar como un ruido y como si toda mi vida empezara a pasar chiqui, 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 en fotos. Estuvo muerta. Ahorita se van a dar cuenta que estuvo muerta. Cuando cayó, empezaron a reanimarla y siempre el equipo médico siempre estaba con la policía. Como la niña no respondía, nos quitaron de allí, nos alejaron y empezaron a colocar, hubo tiempo para ponerle cinta amarilla a mi hija y poner materas alrededor, faltaba ponerle la sábana. Y yo empecé, mi hija se murió, amor, y empecé a pensar tantas cosas. Y yo decía, Dios, mi hija, ¿por qué? ¿Por qué? Y mi esposo me decía, amor, arrodíllate, ora, ora. Mi esposo se arrodilló y yo quedé bloqueada. Ahí cuenta tú lo que hiciste. Ahí es donde la Biblia dice, mejores son dos que uno. Tal Porque cual. si uno cayere, el otro la levantará. Yo les voy a decir la verdad, todo este tiempo yo no había querido hablar de esto. Mi esposa ha sido fuerte y todos los días lo habla, lo cuenta a personas y demás y tal, yo no. Pero definitivamente desde hace como un mes creo que nos pidieron que diéramos el testimonio en una iglesia en Bogotá. Desde ahí dije, ¿cómo no voy a hablar? ¿Cómo no voy a contar? ¿Cómo no voy a tener la fortaleza de hacerlo cuando la gloria es para Dios? ¿Cómo no voy a contar y a decir que Dios existe y que los milagros existen y que somos palpables, que somos parte de ese milagro, gracias a Dios? Entonces, en ese momento de fe, un momento de fe impresionante, cuando tú ves a tu hija en el piso ya con electroshocks y nada, ahí ya, wow, y mi esposa, mi amor, se nos murió la niña. Yo, no está muerta, no se va a morir, arrodíllate, ora. Me acuerdo que era un restaurante, unas mesas y sillas ahí, y yo me tiré al piso y empecé a orar. Mi esposa no podía, debes orar, tenemos que orar, hablemos con Dios, no se va a ir. Y en ese momento sentí algo sobrenatural, empecé a hablar con él, hablar como hablar con un amigo y a decirle, no te la lleves, ¿por qué te la vas a llevar? Está muy joven. Y empiezo a hablar, hasta el momento que no supe ni qué estaba hablando, pero después volví y dije, en nombre de Jesús, en nombre de Dios, declaro que mi hija está viva. Y en ese instante, mi esposa dice, mi amor, se movió. Y hizo, ¡ah! Y yo, Dios, bendito sea, Señor. Un aplauso para Dios, un aplauso para Dios. Mi hija le pusieron adrenalina en el dedito y pues el movimiento que hizo en ese momento fue esto, ella no hizo más. Yo le dije, amor, movió un dedo. Y en ese momento que dije, amor, se movió un dedo, los médicos nos dijeron, nos vemos en el Hospital San Camilo. Y se la llevaron y ya de ahí nos tocó salir corriendo por todo el aeropuerto. Perdón, yo digo algo. Diga conmigo, el poder del acuerdo. Mira, uno puede creer que un evangelista o un profeta o un hombre de Dios puede hacer un milagro, pero una familia unida, un matrimonio unido, Dios lo usa para que haga milagros, inclusive de resurrección. Escúchame, es algo tan sencillo que uno no lo, hay veces no lo entiende, y en personas nuevas, en personas que lo único que hicieron fue, en el caso de Juan, venir la fe de Dios sobre su vida y el uno apoyarse al otro. Quiero que antes que sigas avanzando ahí, Juli, en el momento que faltó esta partecita, en el momento que empezó a pasar tu vida a través de imágenes, al final, ¿qué fue lo que te mostró? Bueno, Dios? yo lo que vi fue a mi novio, él ya estaba en Trieste, entonces como que él preguntándole a mis papás, bueno, ¿y Juli? Y mis papás diciéndole, no lo logró. Entonces yo en ese momento como que ¡ah! Respiré y volví a la vida. O sea, tenía una esperanza, el novio. El novio lo volvió a la vida. Okay. Pues sí, gracias a Dios fuimos con David porque nosotros dos no hablamos en inglés y en Italia es muy difícil que entendieran el idioma.
Entonces el propósito de David en ese viaje, uno, darle esa esperanza a mi hija para vivir, y dos, él en algún momento estudió en un colegio italiano, o sea que fue nuestro traductor, él fue el que nos apoyó en todo el tiempo. Imagínense los propósitos de Dios, el tiempo de Dios es... Y él no sabía cuando era chiquito para qué estaba estudiando en un colegio italiano. No sabía que 20 años después o 18 años después iba a apoyar a los suegros y a su novia en un proceso de estos. Porque como dice mi esposa, nosotros bastante pues con una situación de estas encima y no hablaban bien el inglés allá ni el italiano, fue un gran apoyo para nosotros. Ok, vamos a entrar en lo que sucedió en el hospital, porque es muy importante el diagnóstico, porque una cosa es, no, que es que no, eso lo que tenía, eso perdió el sentido y todo. O sea, yo quiero que pasa por favor la próxima diapositiva y que Julia ya nos cuente qué fue lo que pasó. Bueno, de ahí salimos del aeropuerto, era media hora del aeropuerto al Hospital San Camilo en Roma. Nos fuimos en un taxi, ahí sí orando, parecíamos locos, hablábamos los dos y orábamos. Yo personalmente no tenía esperanza, así como vi a mi hija, de encontrarla viva. O sea, yo ya estaba como que sea lo que Dios quiera, le di gracias a Dios por toda esta situación, pero por la vida de mi hija, pero no tenía esperanza. Cuando llegamos, salió la paramédico y nos dijo, está con vida, pero está muy mal, tienen que esperar. Entonces ahí cogí mi Biblia y empezamos a orar, nos arrodillamos a orar los dos. Cuando a la hora salió, como a la 1, eso fue como a las 9 de la noche, a la 1 de la mañana salió una doctora y nos dijo, ¿los papás de Julia Suárez? Yo le dije sí, y me dijo, está muy grave, Juli tuvo una embolia pulmonar. Entonces tienen que irse a cuidados intensivos cardíacos, es urgente. Y eso pues en Roma a esa hora era en diciembre, clima frío, estaba lloviznando. Nosotros nomás con la maletica y las muletas de ella llegamos, como nos demoramos como casi unos 20 minutos, yo creo que más, buscando la unidad de cuidados intensivos. Cuando llegamos salió la cardióloga. Los papás de Julia, sí, entren. Cuando yo veo a mi hija con los ojos abiertos, como 10 médicos alrededor de ella, y me dijo, mamá, y yo, ay, bendito sea Dios. Entonces me dijo la doctora, ¿qué es? ¿Qué toma la niña? Yo le dije, no, ella solamente se cayó. Entonces puede ser un trombo, es trombo, le vamos a hacer un tratamiento que se llama trombólisis pulmonar. Es muy fuerte y no pueden estar acá, se tienen que ir. Es de vida o muerte. Y nos fuimos nosotros para el hotel. Aquí quiero decirles, yo cuando llegué al hotel, llegamos con mi esposo los dos a llorar, de ver como la ilusión que teníamos o que llevábamos, íbamos felices, y de un momento te cambia la vida. O sea, como que tú no sabes, si no estás preparado para eso, o sea, la vida te llega, te cambia de la noche a la mañana sin avisarte. Y yo veía a mi esposo, yo pensando en separarme, y es la persona que le dio, con Dios y él, que actuó para que mi hija estuviera viva y que logramos más de 8 horas mantenerla con vida mientras que llegaba en manos de los médicos. Y yo decía, yo no me puedo separar. Él es el hombre que Dios me ha puesto en el camino. Eso pensé yo ese día. Y los dos con una chaquetica nos abrazábamos para el otro día ir a ver a Juli, que gracias a Dios ya estaba bien, ya estaba con el tratamiento. Fueron 15 días nosotros allá sin saber, porque nos decían son 6 meses que tienen que estar acá. Son 6 meses, Julia no puede subirse en un avión sino después de 6 meses. Y yo decía, pues madre, ¿qué vamos a vivir? Entonces, bueno, Dios es muy grande. Conseguimos un Airbnb a la esquina del hospital. La persona que iba el día que recibimos el Airbnb nos dijo, llevaba una novia que se llamaba Julia y hablaba español. Entonces yo le dije, me dijo, ¿y ese poco de maletas?
Entonces yo le dije, es que mi hija tuvo una embolia pulmonar. Me dijo, mi papá estuvo allí, ese hospital es muy bueno. Ella como que habló con el novio y nos dieron la tarifa a mitad de precio. ¿Sí? Entonces esos 15 días estuvimos en Airbnb, en la comodidad que podíamos ir caminando de ella, estar con ella. Estuvo en el mejor hospital. Estos días nos dimos cuenta que salió como el mejor hospital del mundo para cardiología. Eran 3 cardiólogos por piso y estábamos con Julia en cuidados intensivos, todos 3 allí, con ella cuidándola. Así pasamos 15 días. Un día yo vi a mi hija, íbamos felices a visitarla, cuando mi hija se puso como un globo cuando lo llenan de agua y empezó a salirle sangre por el catéter. Ese día me asusté y dije, se me va a morir mi hija. Yo no quise ver y le dije, médico, 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 la niña se me está desangrando, toda la sábana llena de sangre. Fue horrible esos momentos. Y nos sacaron de allí, bueno, ya empezaron, la cosieron, porque ya no se estabilizaba el catéter allí. Otro día llegamos y mi hija tenía anemia, entonces estaba con la hemoglobina en 6, parecía un esqueleto. Yo la veía, ella se reía y yo veía un esqueleto allí. Y yo le dije, mami, estás con anemia, no, esas encías tuyas están muy blancas. Me dijo la doctora, hay que transfundirla. Entonces mi hija me dijo, mami, yo no quiero que me hagan transfusión de sangre. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hija? Estás muy mal. Entonces vimos la posibilidad, le pusieron hierro y con eso subió la hemoglobina en 10. Logramos salir a los 15 días. Perdón, muestra la diapositiva que sigue, por favor. Pero el día que nos dieron la salida, empezaron a darnos las recomendaciones. Cuando dijo la doctora, no nos vio la misma doctora que siempre había llevado el caso, sino que ya en ese momento llegó alguien con una urgencia y la doctora no estuvo con nosotros, mandó otro médico y nos dijo, bueno, Julia Suárez tuvo un infarto pulmonar bilateral. Escuchen esto. O sea, no tuvo fue embolia pulmonar y fue tratada con trombólisis pulmonar. Yo dije a mi esposo, mi hija tuvo un infarto, o sea, no sabíamos. Fue hasta el último momento que lo supimos. Entonces ella toca esperar un mes por la evolución de Juli. Obviamente está joven, Dios es muy grande y ella empezó a evolucionar muy bien. Pueden viajar en un mes. Entonces nos tocó armar ese viaje de Roma a España en carro, porque ella no podía subirse en un avión sino hasta después de un mes. Perdón un momentico, ¿qué fue lo que le generó el trombo? La fractura 15 días antes, ella no debía volar así. Ahorita que pues ya llegamos a Colombia, fue que nos dimos cuenta que para poder viajar tenía que estar anticoagulada. Y 2, las pastas de planificar. ¿Sí? Eso genera trombos. El día que le mostramos a la cardióloga, pues todos los estudios que hemos hecho, que nos han hecho, el genético, de sangre y todo, pues todo apunta a que el trombo que tenía en la formación del callo óseo aquí en la rodilla se subió con la presión del avión. Y en el momento cuando yo les conté que le pasé la píldora, ella empezó con el episodio, ahí nos dimos cuenta y con lo que nos dijo la médica, que eran las pastas de planificar. Tremendo, pero ella le dio una aspirina. ¿Se acuerdan cuenta de ese detalle? Y cuando usted llega a donde un médico, a mí que me ha tocado con los temas de marcapaso, lo primero que le entregan a uno cuando uno tiene un episodio es una aspirina. ¿Para qué? Para que la sangre se dilate. O sea, el mismo señor estaba en control de los detalles tan pequeños que creían que eran un error. Ahora, es muy importante que, Juli, nos cuentes cómo estaban tus papás. Cuéntanos. Bueno, yo les voy a decir la verdad. Ellos llevaban muchísimos años mal, o sea, muchísimos años queriéndose divorciar. Y pues yo al ser hija única, obviamente ellos a mí me contaban todo y se desahogaban conmigo. Entonces a mí me tocaba escuchar a mi mamá y a mi papá. Yo llevaba ya como 2 años en la iglesia y yo les decía, ¿por qué no lo intentan en la iglesia? Vean que eso, pues las parejas se restauran, es muy bonito. Y ellos decían, no,
pues yo no creo que eso vaya a funcionar, no creemos, la verdad. Entonces la última vez que yo estuve en Cali, que fue cuando ya tenía la fractura, como que yo llegué y me volvieron a tocar el tema, no, es que nos queremos divorciar por separado. Y 2 días antes de que pasara eso, mi papá, estábamos en el carro y me está diciendo, la verdad, yo no sé qué hacer. Entonces yo le dije, papi, pues la verdad, la única forma en que ustedes cambien o que en serio empiecen a creer en Dios y se aferren a Él es que les suceda algo muy fuerte, como una enfermedad, como que alguno se quede sin trabajo, que empiecen a tener un problema económico. Y eso los hará aferrarse y confiar en el Señor. Y a los 2 días yo era la que estaba mal. Ok, yo les quiero compartir algo que mi esposa lo sabe y Dios lo sabe. Ustedes, durante los 12 o 14 años que llevamos en este lugar, hicimos una reunión especial cuando el Pereira quedó campeón. Y tuvimos una persona acá que era el capitán del Pereira que venía a la iglesia y fue la reunión que tuvimos de un testimonio. Eso fue un miércoles. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Listo. Nunca antes habíamos tenido otra reunión como esta. Entonces algunos dirán, no, pero es que yo también he tenido testimonios. ¿Y por qué a mí no me han pasado? Y yo te quiero decir algo, mira. Algo que me ha tenido muy inquieto a mí y a mi esposa, pero de una forma súper inquieta, es que en las últimas 3 semanas, no diría en el último mes, 10 parejas que nosotros conocemos de la iglesia, de esta iglesia, lo que conocemos, pastores, líderes, amigos, hombres y mujeres de Dios, se están separando, están viviendo juntos, o están viviendo separados y están viviendo problemas de muchos tipos de problemas. Y yo llevo 2 semanas pidiéndole al Señor cómo hago para hablarle a la iglesia del tema de lo que tienen como hogar y que por situaciones personales o de orgullo o no han podido pasar más adelante y que Dios quiera que no les llegue una situación difícil. Tan es así que yo le dije, Luisita, voy a predicar lo que tengo que predicar. Pero ¿sabes cómo le voy a colocar el mensaje de la predicación? Vas a odiar a tu pastor. Escúchame por qué. Ese es el mensaje que tengo. Vas a odiar a tu pastor. ¿Por qué? Porque regularmente nosotros en la casa de nosotros hay veces recibimos a parejas y a matrimonios. Durante este mes hemos recibido 5 o 6 parejas de matrimonio. Y uno como pastor, aparte de que les da la palabra de dirección, la palabra de ánimo, la palabra de todas cosas, uno es un padre espiritual. Y uno muchas veces les habla con amor qué es lo que las personas tienen que hacer, qué es lo que tienen que corregir. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo? Que de las 10 parejas, creo que una nos escucharon lo que tenían que hacer. Las 9 siguen en los mismos problemas o algunos tienen tapados el problema. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice lo que tiene que decir, ahí la gente se pone bravo. ¿Y por qué les digo esto? Porque hoy 10 parejas están a punto de separarse de esta iglesia, que no es muy grande. Y eso que son los casos que nosotros sabemos. Porque hay casos que nosotros no tenemos ni idea de cómo ustedes están viviendo. Y si me voy 3 meses atrás, incluso líderes que quizás ustedes tienen, estaban en esas situaciones tan tenaces como las que ustedes están. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que llegar hasta allá para vivir ese tipo de situaciones? Y cuando veíamos ese versículo inicial, Dios a quien ama, disciplina. Dios a quien ama, corrige. Y muchas veces nosotros tenemos que llegar hasta el borde de situaciones tan difíciles para poder entender qué es lo que Dios tiene con cada uno de nosotros. Entonces, les quería compartir, ese es el hecho por el cual, más que la predicación, Dios me dijo, cuando yo ya conocí el testimonio de ellos, yo le dije, yo necesito que ustedes sean un ejemplo de lo que puede ocurrir, de lo que les pueden evitar, de lo que pueden ser también en Dios. ¿Por qué? Porque esto es una alerta, diga conmigo, alerta. Es una alerta, porque hoy les pasó a ellos, pero quizás dentro de un poquito tiempo te puede llegar a ti de otra forma completamente diferente. Entonces entender eso, que cuando nosotros les decimos las cosas como pastores, nosotros se los decimos porque los amamos. ¿Y sabes qué ocurre con la mayoría de los matrimonios que le hemos hablado por 13 o 14 años? Se han separado. ¿Y sabes qué ocurre regularmente en las personas de la iglesia? Las mujeres regularmente nunca me vuelven a hablar. Quedan odiando al pastor, porque el pastor les dice a las mujeres lo que les tiene que decir. Y el pastor les dice también a los hombres lo que les tiene que decir, porque es la realidad.
porque creen que es que uno es machista o uno les quiere decir lo que les está diciendo, o muchas veces los hombres, porque hoy es tanto, las mujeres se separan de los hombres porque los hombres son infieles, pero hoy también hay un porcentaje muy grande en que las parejas se separan porque las mujeres son infieles. Entonces es entender eso, que cuando uno les dice las cosas se las dice con amor, se las dice con amor. A nosotros se nos presenta mucho que pues tenemos que hablar, tenemos que decirle a ese hombre, a esa mujer, cómo son las cosas de acuerdo a lo que la Biblia dice. Pero cuando llega alguien a consejería, las personas no quieren escuchar ese tipo de cosas. Las personas quieren que les digamos lo que ellos desean escuchar. Y si esto se dice, pues las personas salen contentas de la consejería. Entonces siempre va a haber alguno de los dos que no salga bien de allí y consideran a uno como pastor y a todos los pastores que nos pasa eso, que estamos, cuando damos una dirección, una corrección, que estamos a favor del uno o del otro. Es que ustedes lo defendieron fue a él, ustedes lo prefirieron fue a él. Y queremos que entiendan que cuando uno está en esta asignación, con el peso que nosotros hemos tenido por las parejas de hace tantos años, a nosotros nos interesan es las familias. Estamos a favor de las familias y lo que debemos entender es que cuando empezamos a caminar en el Señor, que traemos al Señor a nuestra casa, hay algo que repetimos mucho y no nos damos cuenta que estamos diciendo: Señor, que venga tu reino a mi vida, que venga tu reino a mi familia. Y el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Lo primero que se va a establecer en una casa que esté buscando de Dios es la justicia. Y yo les voy a definir qué es la justicia para Dios. La justicia para Dios no es como la justicia para nosotros los humanos. Este hombre me ha hecho esto, que pague por esto. Esta mujer se ha portado así conmigo, pues que Dios la reprenda por cómo se ha portado conmigo. Justicia en Dios es que las cosas en esa vida, en esa casa, se alineen con todo lo que Dios ha establecido, de acuerdo al diseño de Dios, lo que Él dice en su palabra, de acuerdo a sus estatutos, sus ordenanzas, sus mandamientos. Entonces, en la casa que está Dios, esa casa va a entrar en un orden, pero nosotros tenemos que disponernos para ese orden. Y aquí tenemos esta familia donde ustedes pudieron ver una intervención de Dios sobrenatural que vino a interrumpir sus planes. Ocurrió así y hoy podemos estar dándole gloria a Dios por eso. En el caso de nosotros, ¿por qué tenemos ese peso tan grande por las parejas? Porque ocurrió así que Dios intervino de una manera muy distinta, pero Dios se nos presentó y nos fue obstáculo, porque estábamos determinados a no más, me separo como sea. Le deseo la muerte a este hombre y oro por la muerte de este hombre, pero como sea, que se desaparezca de este mundo. Y Dios irrumpió y se presentó y fue obstáculo y puso un alto. No lo permitió. A ellos no se los permitió. Pero les voy a decir algo, no va a operar así en todo el mundo, porque a muchos sí se los va a permitir, porque la palabra también dice, insisten tanto con algo en sus corazones que, en otras palabras, yo los voy a entregar a sus concupiscencias. Hagan como quieran hacer y reciban las consecuencias de lo que quieran hacer, por cuanto no me han escuchado, por cuanto no me han puesto en su casa como esa roca fundamental que la palabra dice: si Jehová edificare la casa, no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y ese es el llamado que Dios nos está haciendo a todos como pareja, a edificar la casa en Dios, a dejar de lado nuestros egos, porque hemos llegado a una conclusión y yo le he dicho a mi esposo, ¿qué mayor consejería que ese versículo? ¿Estás edificando esta casa en Dios? Si la estás edificando, esta casa va a prosperar. Si te empezaste a descuidar de Dios, es inevitable. Van a empezar a venir consecuencias como sea, en tu estado emocional, mental, físico, financiero, van a venir consecuencias. Pero cuando tú dejas
de poner, pues primeramente los ojos en Dios, pero cuando tú dejas de poner tu corazón y tus ojos en el otro y los empiezas a poner solamente en ti, empieza el gran punto de quiebre para esa familia. Cuando dejo de considerar y el otro cómo podrá sentirse y el otro qué pensará y cuáles son sus puntos y cómo tengo que acatar lo que él me está expresando, y empiezas a concentrarse es: yo me siento así, yo pienso así, yo quisiera esto, mi anhelo es este. Es el punto de quiebre para las familias. Entonces, esto ha sido un llamado para todos como iglesia, para orar por las familias porque están siendo muy atacadas. ¿Por qué? Pues qué más le interesa al enemigo que acabar con esto, que es nuestro fundamento de la sociedad. ¿Qué más le interesa a estos niños que tenemos, pequeños, adolescentes, incluso adultos como Juli, de que están dentro de unas familias donde escuchan: ay, mi papá y mi mamá son cristianos, ay, mi papá y mi mamá hoy ponen alabanza, mañana ponen merengue, hoy van a la iglesia a orar, pero mañana están en una discoteca bailando quién sabe qué, pero me enseñan de Dios, me llevan a la casa de Dios. ¿Cuál es el mensaje para estos niños con unos padres que viven en esos conflictos? Que Dios está a un lado, que les digan: hijo, hija, yo me voy a separar. El mensaje que el enemigo pone inmediatamente en sus mentes es: Dios no es bueno. Cuando yo crezca, yo no voy a buscar a este Dios que no supo tener cuidado por mi familia, que no pudo mantener unidos a ese papá y a mi mamá para que a mí me dieran una familia. Entonces, lo que está haciendo es perfecto, ahí va avanzando, dañando a nuestras generaciones, a sus generaciones. Entonces, parte de establecer estas generaciones en Dios no es decir: te llevo a la iglesia, te compro la Biblia, mírate la película de muñequitos de Dios, ven, cantemos esta alabanza. O sea, esto es de principios. Esto, vivir las cosas en Dios, es integridad y es coherencia, papás y mamás. Bueno, vamos a darle por terminado. Vamos a colocar unos versículos y Juan y Juli ahí al final nos van a comentar. Mira cómo acabó la historia. ¿Cómo acabó la historia, Juan? Mira ese versículo. Dios nos regaló la posibilidad de hacer algo, un paseo en carro por Italia, y como teníamos que llegar hasta Madrid, pues aprovechamos y nos fuimos por toda la costa. Pero el día de salir, quiero darle gracias aquí a los pastores, porque el día que fuimos a salir de ese Airbnb, yo sentí por primera vez en mi vida un ataque de pánico. Empecé a llorar, porque yo decía: Dios, ¿y ahora cómo me llevo a mi hija delicada en un carro, tener que manejar, atravesar 3 países, el idioma, bueno, y demás? Y empecé a llorar, y lo que hice fue llamar al pastor Juan y a Luisita, y muy lindos empezaron a orar, y fue mágico. Inmediatamente ya, al otro día salí como Schumacher, sin problema. Pero la verdad que fue muy, muy fuerte, y pasamos unos días, gracias al Señor, muy tranquilos, pues yo no me sentía paseando como tal, pero sí podíamos estar muy diferente a como estuvimos. Pero quiero un segundito de lo que ustedes hablaron de los matrimonios y nuestro, digamos, testimonio personal. Desde Génesis nos dicen que la obra de Dios y lo más importante para Dios es la familia, desde Adán y Eva, pasando por Noé, que los metió en la barquita de parejitas, ¿cierto? Entonces ese es el estado ideal de los seres humanos. Los niños, prepárense para cuando estén grandes puedan escoger a la mujer o a su hombre de sus sueños y que esté arraigado de sus principios de Cristo, en Cristo. Y en Efesios 6:10, no es que sepa mucho, solo me sé ese, no me van a preguntar más. Efesios 6:10 dice de la armadura de Dios. Efesios 6:10, y yo lo he leído y lo leo mucho porque me parece muy interesante como ahí nos enseña, y si lo traemos o lo traspolamos a las vidas en pareja, en matrimonio, es como decir: yo no estoy peleando con mi esposa de carne y hueso cuando ella está malhumorada o está haciendo cosas que no están bien. Yo estoy peleando, y lo dice ahí claramente, con otras
casi que, ahí lo dice, con demonios. Cuando le dicen a uno, se enchuquizó, se le metió el Chucky, pues sí. Entonces, ¿cómo va a pelear uno con Chucky? O sea, no, es retirarse y es empezar a orar para que ese espíritu que tiene o en ese momento que se pueda domar, porque realmente no somos seres malos por naturaleza, somos buenos por naturaleza, pero a veces actuamos de cierta forma cuando el enemigo se nos quiere meter a nuestro hogar, y feliz él metiéndose a nuestro hogar sabiendo que es lo más fuerte que hay para Dios, siempre quiere estar ahí. Entonces eso lo aprendí en todo este proceso de sanación y de todo, y cada que nos vamos como a enchuquizar, me acuerdo de ese versículo y como que paro y oro y ya después vamos a estar bien. Ese quería darles como ese ¿Me pasas el próximo versículo? Y no sé, Juli chiquita, ¿quieres decir algo? Bueno, pues no sé si se acuerda, mi mamá ahorita lo contó, que de las cosas que ella le preocupaban cuando me vio muerta era como, bueno, ella todo lo que se mató en Bogotá sola y ni siquiera graduarse. El mes pasado, en marzo 14, pues ya me gradué y recibí mi diploma. Okay. ¿Cuánto le dan fuerte aplauso al Señor? Vamos a ponernos de pie. Y vamos a darle gracias a Dios. Porque si usted lo crea o no lo crea, Dios resucitó a Juli. ¿Cuántos lo creen? ¿El Señor lo resucitó? Qué pena, el último pedacito para la gloria a Dios. Todos los médicos que la están tratando ahora en Colombia, neumólogos, traumatólogos, el de las venas vasculares, cardiólogos, dicen que es un milagro. O sea, los exámenes antes, cuando llegamos, dos infarto pulmonar en ambos pulmones, con la trombólisis que la neumóloga nos dijo, solo el 5% de las personas, a ella le hicieron trombólisis, solo el 5% de las personas que le hacen ese procedimiento sobrevive, y ese 5% queda con problemas cuadraplégicos, con problemas de derrames cerebrales, quedan muy mal. O sea que es un milagro, los exámenes salieron todos perfectos, gloria a Dios. Yo no sé cómo está tu hogar, cómo está tu casa, solamente tú lo sabes. No sé, los que están ahí adentro son los que conocen cómo están. ¿Sí? No hay que llegar hasta esa posición de estar en un momento tan horrible en la vida para que aprendamos la lección. Y así como están ellos hoy, yo quisiera que los que estén en familia, se unan en este momento. Únanse los que están en familia, sea tu hija con mamá, tu esposo con esposa, y los que están solos, únanse con alguien ahí. Y yo quiero que tú ores, Luisita, para darle gracias a Dios por la vida de ellos. Señor, en primera medida te queremos dar gracias a ti porque tú eres lo que dices que eres, Padre. Como tu palabra lo dice, tú eres el Dios todopoderoso, el Elohim creador y el Elohim restaurador, Señor. Tú eres el Dios que peleas la buena batalla por nosotros. Y hoy te damos gracias por esto que hemos podido escuchar de ti, las maravillas de tus obras. Te damos gracias por la manera como tú tuviste este especial cuidado sobre esta familia, sobre Juli, sobre su madre Juli y su padre Juan, Señor. Gracias por cómo te manifestaste en ellos, por la manera como los guardaste, porque es una evidencia y sabemos que en la prueba que han sido afligidos serán usados de gran bendición, Señor. Porque a través de esto tú traes esperanza, a través de esto tú puedes exaltar tu nombre y tu poder para traer alivio a otros. Gracias por lo que has hecho en ellos y gracias a ustedes, familia, por la valentía que tuvieron para permanecer en Dios y para poder enfrentar esta prueba tan difícil. Hoy podemos ver, gracias a ti, Señor, una prueba donde nos muestras cómo en Ezequiel 36, en el valle de los huesos secos, 37, perdón, cuando nos muestras este panorama
de ese pueblo tuyo de Israel. Y lo voy a poner, ese panorama de estas familias, de estas personas aquí representadas. Cuando pensamos que todo está perdido, cuando pensamos que no hay nada más por hacer, que las crisis económicas nos han envuelto y nos han destruido, a veces más que hasta un mismo adulterio. Cuando el adulterio ha entrado y ha roto la confianza y los corazones hasta lo más profundo del ser. Cuando a veces ni siquiera son cosas tan graves, pero tan consistentes como que depende de nuestra manera de ser, de nuestro carácter, y no damos el brazo a torcer defendiendo nuestra posición. Sea lo que sea que pueda pasar en cada familia, Señor, a través de tu palabra tú nos muestras que aunque las cosas estén muertas hasta lo sumo, que no haya esperanza de nada, tú eres siempre hasta el final, hasta lo último y en todo momento nuestra esperanza, Señor. Así como tú viniste sobre ellos y soplaste sobre Juli ese aliento de vida y la trajiste de nuevo a resurrección, así tú soplas sobre cada matrimonio, sobre cada familia que no esté caminando en honra hacia ti, que no esté caminando de acuerdo a tu diseño, a tu propósito, a tu manera. Sopla ese aliento de vida sobre cada casa que tú conoces, para que todo lo que ellos consideren que ha muerto sea vivificado, empezando por el temor a Dios, por el amor a Dios, por la construcción de una relación de intimidad íntima, personal contigo, un altar familiar, Señor. Y todo lo que hay allí contrario, donde el enemigo ha logrado cavar y hacer zanjas de división, sopla tu aliento de vida y de resurrección sobre ellos. Y vamos a decir, como esa palabra lo dice, que llamemos al Espíritu de Dios, y quiero que allí lo hagas conmigo. Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos, ven del norte, del sur, del este, del oeste, y sopla sobre esos huesos secos de cada hogar y vivifícalos, tráelos a vida. Que el Espíritu de resurrección que levantó a Jesús de los muertos, que es ese mismo Espíritu que trae vida, obre en cada hogar de esta casa, en cada hogar de cada casa establecida por ti alrededor de todo el mundo, y vivifícalos, Señor. Decretamos en ellos restauración, decretamos en ellos avivamiento y cumplimiento del propósito para el cual tú lo has creado. Decretamos en cada hogar que son establecidos como lo que tu corazón anhela, esos faros de luz para traer esperanza de vida que eres tú a otros, Señor. Gracias, Padre, por esto. Así lo declaramos, así lo creemos, así lo recibimos, Señor. Y hoy que cada familia pueda partir a casa, tener un día de deleite contigo, pero de deleite entre ellos, que pueda venir un espíritu de valía, de reconciliación, de unidad, de amor, de mirarse los unos a los otros con un renuevo, con un bálsamo de amor, y sobre todo con los ojos que nos mira Jesús. Gracias por esta mañana de reunión, esta mañana de restauración y esta mañana de alabar y glorificar tu nombre a través de las proezas que tú haces. Y cerremos dándole el mejor aplauso que podamos a nuestro Dios. Hola, iglesia, estamos